Buenos días, queridos oyentes del programa radial Magnus Iuris. Hoy nos encontramos en compañía de las estudiantes de la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas. Con ellos vamos a discutir el principio de la prevalencia de lo sustancial por encima de las formalidades. Primero que todo, se entiende que este es un principio consagrado en la Constitución en el artículo 228, el cual establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia prevalecerá el derecho sustancial. Pero podríamos profundizar un poco en cómo se manifiesta este principio. Claro que sí, Sandra. Ya que hablamos de que las normas procesales deben aplicarse con una finalidad, este principio consiste en el procedimiento referido a la aplicación del derecho reclamado por un autor que recurre a la rama judicial para la demanda de su reconocimiento de derecho. Este principio no podemos desligarlo jamás de su propósito, ya que no es correcto jurídicamente hablar que se considere por separado la observación de un debido proceso de un elemento sustancial de la Constitución. Con este hecho vamos a vincular la formación más profunda de los procedimientos en pro de la realización del derecho sustancial, ya que este derecho no solo blinda y garantiza el debido proceso, sino que también eleva y dignifica en una instancia superior el Estado social de derecho del cual nos habla nuestra Constitución política. Bueno, Alejandra, tú mencionas el derecho sustancial y el derecho formal, pero sería importante hacer una distinción entre los dos. Sí, Sandra, la diferencia entre derecho sustancial y derecho formal es que el primero consagra derechos y la finalidad de la jurisdicción en sí, mientras que el derecho formal, como su nombre lo dice, establece la forma en que funciona la actividad jurisdiccional. En pocas palabras, el derecho sustancial establece derechos u obligaciones, mientras que el derecho formal reglamenta y hace posible la consecución de ese derecho. Por ejemplo, cuando en materia laboral, el Código Sustantivo del Trabajo establece derechos y obligaciones tanto de los empleados como empleadores, mientras que en el Código de Procedimiento Laboral establecen las formalidades y requisitos que se deben llevar a cabo para activar la jurisdicción laboral. Con lo que tú anteriormente dices, Laura, me hace recordar el artículo 53 de la Constitución Política, donde se establecen los mínimos fundamentales y donde a la vez también se consagra la primacía de la realidad sobre las formas, que es la directa proyección de este principio del que tanto hemos hablado el día de hoy. Como por ejemplo, cuando se aplica la situación laboral más favorable al trabajador en caso de duda de la interpretación de las fuentes de derecho formales. Sí, Jessica, pero no se puede olvidar que, por ejemplo, en la Corte Constitucional, en la sentencia C-555 del 94, habla precisamente de este principio de primacía de la realidad y no se puede excusar, digamos, con la mera prestación del trabajo, la omisión del cumplimiento de precisamente esos requisitos constitucionales, porque existen unas pautas que no se pueden dejar de lado tajantemente, formando como una excusa lo que tú acabaste de expresar. Bueno, ya hemos entendido que el juez es el medio para la efectiva realización del derecho material, pero al interpretar la ley, el juez debe tener en cuenta el objeto, es decir, el fin de los procedimientos. Con base a lo anterior, he observado que en algunas ocasiones el juez hace prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial. ¿Esto cómo se encuentra denominado? Bueno, esta es una excelente pregunta. Para darte respuesta, esto lo conocemos como el exceso ritual manifiesto, que es más bien un defecto de procedimiento. Este es un concepto que la Corte Constitucional ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico para la correcta aplicación del derecho procesal, que implica no contravenir lo expuesto en el derecho sustancial. ¿Qué busca? Con esto buscamos impedir la arbitrariedad de las injusticias y también buscamos no desconocer los derechos contenidos en normas que son instrumentos para la realización de la justicia material. Entonces, podemos decir que el exceso ritual manifiesto se abre paso cuando, por ejemplo, un funcionario judicial exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, derivándose la inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial. De esta forma, el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y las actividades que devienen en una denegación de justicia, Sandra. Bueno, ya con todo esto entendimos a grandes rasgos qué es el principio, pero cómo se manifiesta materialmente en la vida real. Sí, Sandra,
Digamos, un claro ejemplo de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal ha sido la admisión de las demandas de inconstitucionalidad que, a pesar de no cumplir de manera estricta con los requisitos establecidos en la normatividad pertinente, la Corte aún así, digamos, cuando está en ausencia de ciertas formalidades dentro del estricto presentado por un ciudadano, esto no es excusa, digamos, para no admitir la demanda. Excelente. Ahora, para finalizar nuestro programa radial y contextualizar a nuestros oyentes, debemos entender que las formalidades no pueden impedir el logro de los objetivos del derecho sustancial, es decir, que la inobservancia de alguna formalidad no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.